Muy bien, ya estamos conectados nuevamente con ustedes y estamos con la participación del ingeniero Melvin Rodríguez, a quien yo quiero agradecerle de verdad su participación. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Oscar Lanenas. Gracias por el espacio. Ingeniero, el día de mañana el Perú recuerda 52 años de lo que fue el pavoroso terremoto de Yungay, sumado a un aluvión que desapareció no solamente Yungay, sino Ranraírca y otros poblados afectados por el terremoto que de verdad enlutó a nuestro país. Hoy día hemos amanecido con un temblor que casi llega a los 5 puntos de intensidad, a 5 grados de intensidad, cerca, en Mala. Y esto no hace sino recordarnos de las advertencias de los expertos en sismología, que estamos amenazados por un intenso terremoto que podría generar grandes pérdidas materiales y vidas humanas. Y sumados a esto, tenemos que el día de mañana un simulacro a nivel nacional a las 10 de la mañana de un sismo de grandes proporciones. Todo esto enmarcado un poco en la indiferencia del ciudadano de a pie de valorar estas medidas de prevención. ¿Cuál es la reflexión, ingeniero, que usted nos podría alcanzar sobre estos temas? Sí, nosotros partimos de que somos un país sísmico, ¿no? Estamos sobrepuestos sobre 2 placas importantes, ¿no? La placa de Nazca y la placa del Pacífico, que estas, por un tema de presiones entre ambas, por temas de fricciones o rozamientos, hace que en la costa del Perú, incluso la sierra y obviamente por ondas sísmicas, pueda generarse permanentemente los aspectos de poder estar siempre en movimientos telúricos. Entonces, esas presiones, incluso existe un mapa de presiones, ¿no? Donde se ha determinado por qué no libera justamente estos 3 focos principales que tenemos como mapa de presiones en la costa del Perú. Y es que tenemos ello aproximadamente frente a la ciudad de Arequipa, un mapa de presión importante, donde no libera. La otra ubicación de presiones que se tiene es justamente frente a la región Lima, ¿no? Y el otro tercer punto de presión que se tiene es entre La Libertad y Lambayeque. Esos 3 son los 3 puntos focales importantes donde no existe una liberación continua, incluyendo que justamente bajo la identificación de presiones es que esta pues se encuentra de manera contenida, ¿no? Contenida, no existe esa liberación de presiones, no existe esa culminación de rozamiento entre placas como para poder justamente liberar y hacer que estas fricciones puedan finalmente determinarse como un tema de que ya no sea un mapa de presión o una ubicación focal de presión importante. Entonces, eso hace de que estas presiones estén promoviéndose o estén de alguna manera pronosticándose un sismo de gran importancia, como lo es la que se proyecta para la ciudad de Lima, que es justamente un punto importante del punto focal de presión, donde se estima que va a estar por encima de los 8.8 grados de magnitud, y esto acarrearía un movimiento sísmico importante, y que las consecuencias podrían ser pues de manera destructiva en aspectos de condiciones estructurales y o probablemente en afectaciones o fatalidades que podría darse justamente en estos 3 puntos principales, ¿no? El punto, entre los 3 puntos principales, el que genera más presión es justamente el que está frente a la ciudad de Lima. El pronóstico exacto de la fecha exacta no se puede determinar, obviamente porque
no hay la tecnología debida como para poder determinar esto con anticipación, pero sí ya se sabe y se tiene identificado, y ante la identificación lo que se puede hacer es estar preparados, hacer inversiones importantes con respecto a poder mitigar, a poder menguar justamente aquellos que nos generan peligros, aquellos que nos generan riesgos ante estas identificaciones de peligros que se tienen en una ciudad donde concentra prácticamente la tercera parte de la población del Perú. Ahora, ingeniero, mire usted, la pandemia del COVID en un poco más de 2 años nos ha dejado un saldo a la fecha de cerca de 214,000 víctimas por COVID. Y yo leí un informe donde se advertía, un informe oficial, de que esa cifra de producirse ese terremoto de magnitud 8.8 de intensidad, en segundos podría superar la cifra de fallecidos por la pandemia del COVID. ¿Y esto por qué? Porque Lima es una ciudad urbana totalmente informal, donde ha primado la construcción informal y que tiene atrapado a miles de limeños en un grave riesgo frente a este sismo que se anuncia. Sí, acá nosotros tenemos varios aspectos que pasan desde las autoridades en realidad. Uno, si concentramos los puntos en este tema de Lima como capital, y que obviamente tenemos un punto focal de presión muy importante que es frente a la región Lima. Entonces, si solamente concentráramos estos aspectos de tomar decisiones en modificaciones importantes, entonces podríamos bajar, minimizar justamente los posibles riesgos que se tengan. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura determina que algunas edificaciones del centro histórico de Lima u otras partes donde se declara como patrimonio, estas no puedan ser tocadas, no puedan ser modificadas o reforzadas, o no puedan ser, en todo caso, cambiadas de manera estructural, seguramente conservando el frontis, conservando el diseño, conservando la antigüedad o la historia de aquellas edificaciones. Pero al consignarse que todo el predio no pueda ser justamente modificado o reforzado o tocado porque está declarado como patrimonio, de plano ya estamos indicando de que una institución está prácticamente promoviendo la falta de mantenimiento o el estado de conservación de edificaciones que datan de muchos años atrás y que obviamente ya han perdido incluso hasta su estabilidad estructural. Pero por esas decisiones de declarar patrimonio o de declarar monumentos históricos, hace de que éstas sean vulnerables en el tiempo o de manera permanente. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda, consignando de que no tiene políticas de vivienda en las cuales se pueda accionar de manera eficaz o eficiente en una planificación urbana donde no se tenga detallado las zonas donde yo tenga menores riesgos o de bajo riesgo, las políticas de Estado ante una falta de vivienda hace de que el crecimiento urbano se lleve de manera horizontal y no se lleve esta de manera vertical, en suelos adecuados o en suelos que sean propicios para edificaciones mayores a 5, 7, 10 niveles, 12 niveles. Entonces, la falta de una política de vivienda eficaz o eficiente hace de que el desorden urbano se vaya ¿hacia dónde? Hacia las zonas de alto riesgo, hacia las zonas que se ocupan las franjas marginales, hacia las laderas de los cerros, donde no cumplen o no tienen las condiciones de declaratoria de un nivel de riesgo medio o riesgo bajo, y estas hacen que la ocupación sea también de un aspecto que se considere vulnerable, obviamente. ¿Por qué?
En Lima, ante el crecimiento poblacional, que ya somos aproximadamente 33 millones de peruanos a nivel nacional, pero se concentra prácticamente la tercera parte de la población se concentra en la ciudad de Lima, y sobre todo en la ciudad metropolitana, sobre todo se concentra más del 30% de la población. Estas aproximadamente viven un promedio de casi 2 millones de personas en las laderas de los cerros, en las faldas de los cerros, en los cerros, en las cumbres de los cerros, bordeando ya prácticamente de cerro a cerro, donde hace colindancia entre distrito y distrito. Y esto obviamente genera de que el desorden urbano no pueda tener justamente una planificación, a pesar de que existen leyes y normas como la ley de reasentamiento poblacional. Existen como por ejemplo las evaluaciones de riesgos, donde determina si tiene condiciones o no para poder estar en una zona de ladera que muchas veces con documento está declarado como nivel de riesgo alto no mitigable. Y eso hace de que el no mitigable determine de que estas personas tengan que reasentarse e irse a otro lugar con mejores condiciones o declarado con riesgo bajo o riesgo medio. Entonces, ello hace como el mismo Estado promueve o no genera el principio de autoridad, y esto hace que no se ordene una ciudad donde se está justamente evidenciando o haciendo crecer de manera desordenada, sin una garantía de riesgo para las personas que habitan en esta Lima periférica, ¿no? En esta Lima colindante, donde aproximadamente se determina que son 2 millones de personas expuestas por vivir justamente en zonas de laderas de los cerros, donde no garantiza condiciones de seguridad. Ahora, ingeniero, lo cierto es que hay una política post, no de pre, política de prevención frente a esta amenaza que tiene la ciudad de Lima. La autoridad siempre reacciona después de, y esto sucede con el tema de lo que es la prevención, el poco apego a hacer inversiones en prevención de desastres como el que estamos, y es motivo de esta entrevista. Sí, basta una identificación, ¿no? Lima, como Lima metropolitana, como Lima urbana, que concentra, como yo, prácticamente la tercera parte de la población, debe, en ese grado de planificación y no en el posterior, debe tener incluso, para poder hacer una atención ante situaciones de desastres, ¿en dónde se concentra? Se concentra en su único almacén que tiene, y me parece que está por el mercado de Flores, que está en la Panamericana Norte, por Hacho. Ahí tiene concentrado su único almacén que tiene la Municipalidad Metropolitana. Cuando esto era 10 millones de limeños frente a una desgracia. Considerando de que la misma, ante una situación de desastre importante, yo deba tener carreteras que han quedado en buen estado de conservación para poder llevar esta ayuda humanitaria. Sin embargo, esto no es así, porque cuando suceda una eventualidad o una situación de desastre, las pistas, las carreteras principales, las carreteras de penetración, las pistas secundarias, las avenidas tanto principales como secundarias van a quedar también afectadas, van a quedar dañadas. Entonces, tal igual como se sucedió en el acceso para poder llevar ayuda humanitaria en el 2007 a la ciudad de Pisco, encontrándose con carreteras obviamente en mal estado de conservación o dañadas justamente por el movimiento telúrico, la ayuda humanitaria no pudo llegar más que de una sola manera, vía aérea. Entonces, si aquí no tenemos desconcentrados justamente los almacenes, ya sea almacenes de avanzada o almacenes desconcentrados, como por ejemplo, tener una planificación donde yo tenga almacenes de avanzada con helipuertos sobre los almacenes de avanzada, que muy bien podrían ser diseñados o ocupados en los parques zonales que tenemos distribuidos en toda la ciudad de Lima.
Y esos parques zonales que también están equitativamente distribuidos, podrían ser ahí mismo los almacenes desconcentrados con los helipuertos encima de los almacenes desconcentrados para ahí mismo abastecer justamente la ayuda humanitaria que pueda llegar o la dotación permanente de ayuda humanitaria sobre ubicaciones donde puedan soportar fácilmente estos helipuertos haciendo traslado y las personas no se tengan que concentrar en un solo punto o esperar una ayuda desde un solo punto a una ciudad que prácticamente ya está considerada como una ciudad megalópolis, porque ya superamos obviamente los 10 millones de ciudadanos en esta ciudad de Lima. Terrible esta situación que nos comenta. Ojalá que esta entrevista, ingeniero, yo estoy seguro que llega a muchas autoridades, tome nota de lo que usted nos está comentando. Es necesario que el Estado, sus autoridades, accionen en prevención y empezar a tomar nota de lo que usted dice. No puede ser que Lima, con sus 10 millones de habitantes, tenga solamente un punto de abastecimiento que se ubica acá en la Panamericana Norte, a la altura del Mercado de Flores, Cantagallo, al costado, kilómetro 6 de la Panamericana Norte, sea el único punto donde esté todo almacenado para atender una situación de emergencia. Yo creo que eso se tiene que desconcentrar. Ingeniero, le quiero agradecer su participación. El tiempo de verdad que es ingrato aquí en la televisión, pero muchísimas gracias por su aporte. De verdad, ingeniero, sí, Oscar, hacer recordar que mañana hay un simulacro multipeligro a nivel nacional a las 10 de la mañana, así que esto empieza, el cambio de cultura de prevención empieza desde casa, desde el hogar, para luego distribuirse a las entidades, a las autoridades y obviamente hacer estos simulacros no 4 veces al año. Deberíamos por lo menos tener 20 simulacros al año, 30 simulacros al año para que la concientización de cultura de prevención en el Perú cambie. Gracias, Oscar, por el espacio. A usted, ingeniero, muchísimas gracias. Hemos estado con el ingeniero Melvin Rodríguez, expertos en temas de gestión y prevención de desastres.